4000 años antes de Cristo, en las tierras que hoy conocemos como Medio Oriente o Tierra Santa, más en concreto en la parte de Irak, Turquía y Siria, entre los ríos Tigris y Éufrates, una bola de chabones se juntaron para vivir ahí y levantar sus casitas. Estos chabones se la pasaban re bien cultivando y haciendo figuritas de cerámica con representaciones de la fertilidad, hasta que un día se preguntaron: oigan, ¿y cómo vamos a llamar a este aglomerado de ciudades-estado que comparten rasgos culturales? Pues Mesopotamia. Bueno, y así comienza la famosa cuna de la civilización, pero no empezó así nomás. En la parte sureña de Mesopotamia existía una región de otakus llamada Sumer. Estos bichos raros adoraban a Inann, luego llamada Ishtar por los babilonios. Tenían un sistema sexagesimal que sigue siendo usado para medir las horas en 60 minutos, nuestros años en 12 meses, vieron la forma heliocéntrica del Sol, inventaron la rueda y desarrollaron una forma muy eficiente de marcar la propiedad y llevar contabilidad: la escritura pictográfica. Estos compadres son los primeros en tener un orden político hegemónico, es decir, una ciudad tiene control sobre las otras ciudades. Comerciaban con otras regiones fuera de Sumeria y trabajaban la metalurgia. De hecho, a los sumerios se les atribuye la creación del bronce. Conforme el tiempo pasaba, la escritura pictográfica dejó de ser útil y necesitaron una forma de expresar no solo conceptos, sino también ideas. Y así nació la escritura cuneiforme, un sistema de caracteres escritos en forma de cuña que tenía valor fonético, y su uso es para sucesos heroicos e históricos, choros religiosos y funciones administrativas. Cabe recalcar que fonético se refiere a que un gráfico representa un sonido. Estos cracks también desarrollaron el templo, alrededor de los cuales se asentaba la ciudad, y más al centro se alzaba un zigurat, que era un palacio con forma de pirámide. También tenían mercados y tierras de cultivo. Aquí nace la obra literaria más antigua, el poema de Gilgamesh, el Goku sumerio, y varias tablillas que nos cuentan batallas de las diferentes ciudades de esta región. Con el tiempo y tras varias madrizas entre las diversas ciudades y gobernantes, la región norteña de Sumeria sería unificada en el Imperio Acadio por un compa llamado Sargón, que se expandiría hasta el norte de Mesopotamia, dando como resultado una monarquía absolutista. Al morir Sargón, las revueltas no se hicieron esperar en el Imperio Acadio y sus hijos perdieron gran parte de su territorio, además de que llegaron tribus nómadas a querer tocar los huevos. Para acabarla de joder, ya unos 2200 años antes de Cristo, el bisnieto de Sargón se enfrenta con una revolución de la región vecina, Elam, y le arrancaron gran territorio a Acadia, reduciéndolo a casi nada. Esto hizo que algunas ciudades como Ur y Uruk se sublevaran y renaciera la antigua cultura sumeria. En este renacer de Sumeria, las ciudades tuvieron un esplendor parecido al de los tiempos de Sargón. Se estableció una oligarquía con escuelas, salarios, pagos en medidas de plata y oro y códigos civiles y penales. Se reconstruyeron templos y vivieron un periodo pacífico, pero que no duró mucho, pues unas tribus llamadas amorreos llegaron a molestar a los sumerios, que sufrían hambrunas y revoluciones y terminaron por la meritita. Todo un caos. Algunos de los nómadas semitas que se quedaron a vivir en estas regiones se fueron a meter en una ciudad sin mucho chiste llamada Babilonia, que poco a poco fue creciendo y aliándose con los remanentes de la civilización sumeria. Con la llegada al poder de Babilonia de un compadre llamado Hammurabi, se inició un periodo de expansión y guerra que se culminó en el gran imperio babilónico. Sí, Hammurabi del código de Hammurabi. Babilonia es extremadamente importante al hablar de arte antiguo, puesto que mucho de su esplendor se debe al rey Nabucodonosor II, a quien se le atribuye una gran cantidad de obras arquitectónicas como la Puerta de Ishtar, grandes zigurats y templos esplendorosos. En Babilonia se tuvo como esclavos a los hebreos, quienes llamaron la ramera Babilonia por toda la depravación, prostitución y pelos que ahí vieron. También hablaron de una torre grande que casi rozaba el cielo. Por todo esto, se cree que la Biblia fue comenzada a escribir en Babilonia. La sociedad babilónica fue dividida por revoluciones e imposiciones religiosas, y en una de estas divisiones surgió el reino de Persia, quienes sometieron más tarde a todo Mesopotamia y Egipto en un ejército de la puta madre. Aproximadamente 500 años antes de Cristo, algunas tribus nómadas se asentaron en todo lo largo del río Nilo, y para el 2000 antes de Chucho aproximadamente, estas tribus se habían establecido en un orden hegemónico, casi feudal, al que llamaremos Egipto. Los egipcios, si fueran Pokémon, serían tipo agua. Su asentamiento a lo largo del río Nilo fue clave para su desarrollo, pues propició la ganadería, la agricultura, el adobe para las construcciones, la pesca y el crecimiento de plantas importantes como el papiro para el papel y el algodón para la tela.
Estos freaks se caracterizaban por colosales estructuras labradas en sus templos y sus excéntricas tumbas, siendo las pirámides la epítome de su arquitectura. Estos gigantes triángulos de roca dieron los asentamientos de la necrópolis, al estar cerca de templos funerarios, y contaban con diversos engaños y pasadizos que despistaban a los sacadores de tumbas para evitar irrumpir el descanso del faraón. Vaya que eran tumbas Super Pro X Max Plus. Dentro de esos recintos se mostraba la historia del Egipto antiguo, la exactitud de la realidad y un anhelo artístico con la institución de cánones de belleza, y aberración a los espacios en blanco en sus composiciones, llenándolos con jeroglíficos que básicamente eran como la voz en off de un narrador. Ah, porque eso no les dije. Estos compadres tenían diferentes sistemas de escritura. Los ideográficos jeroglíficos, reservado para escrituras sagradas y sacerdotes; el demótico, que era una simplificación de los jeroglíficos y que ayudaba más a la escritura y la lectura fluida; y por supuesto los coptos, que eran básicamente lo mismo pero en griego. Algo que es importante saber es que, de no ser por la piedra de Rosetta, encontrada por un francés allá por 1700, no tendríamos ni puta idea de lo que representa el arte egipcio, ya que dicha piedra fungía como un Google Translator. Y también vamos a obviar que el reino egipcio tenía buenas relaciones con los sumerios y los griegos, con quienes intercambiaban algodón, oro, plata y lino por madera, cobre y otros materiales interesantes. El caso es que los egipcios, siempre espirituales, nunca inespirituales, con todos sus dioses zoomorfos, que representan bien la unión de la naturaleza que tenía esta gente desde antes de la unificación del reino, y sus bellos templos casi perfectos, no pudieron detener el avance del imperio persa, que para ese entonces ya había conquistado casi toda Mesopotamia y habían liberado a los judíos de Babilonia, y comenzaban a mirar al norte. Pero esto es material para el siguiente capítulo. Por ahora, esto es suficiente para entender de manera muy comprimida los antecedentes del arte antiguo, ya que todavía nos falta platicar de las bases de la civilización occidental, los griegos. Eso es todo por hoy. Adiós.